Hola, buen día. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Los saludan Eduardo Prado, Pedro López Bernal. Esta vez estaremos revisando algunos ejemplos de cómo se debe de llenar una factura, básicamente 3 ejemplos, en el servicio gratuito de facturación electrónica. Esta información que vamos a estarles presentando lo vamos a estar reflejando en el portal como un auxiliar para el llenado de facturas de los temas que vamos a estar viendo. Básicamente vamos a empezar con cómo llenar una factura en el servicio gratuito por actividad empresarial. Entonces, iniciamos la presentación. Es actividad empresarial. Iniciaremos un breve repaso acerca de las características del servicio. Obviamente, pues para poder facturar debemos estar inscritos en el RFC, debemos de tener contraseña, la e-firma y en su caso el certificado de sello digital para que recordemos que el servicio gratuito requiere ya sea la firma o el certificado de sello digital. En el caso de personas físicas puede ser el certificado, puede ser la firma. En el caso de las personas morales que utilicen este servicio, forzosamente debe de ser el certificado de sello digital. La contraseña se utiliza para el acceso. Si no tienen la contraseña, con la misma firma se pueden autenticar. Obviamente se deberá tener toda la información relacionada con lo que se va a estar facturando. Ahorita vamos a ir dando un repaso. Reitero, esto es un ejemplo de cómo se debe de estar llenando y obviamente si coincide con lo que ustedes comercializan o lo que van a estar facturando, pueden estar utilizando estas claves de producto o de unidad, de servicio, etcétera. Y la idea es que para aquellos a los que les ajuste el ejemplo, pues lo puedan estar utilizando y puedan estar generando la factura con una mejor forma de hacerlo y de manera más simple. Recordamos también que el servicio opera en Internet Explorer, en las versiones 9, 10 y 11, y se requiere tener instalado y que se permita ejecutar el Silverlight para efectos del sellado, para efectos de la autenticación nos exige el Java, y en el caso de aquellos que tengan equipos Mac, pues se requiere el Safari en la versión 10.0.3 y la versión del Silverlight. En algunos equipos funciona en Mozilla, sin embargo, sí se requieren hacer algunas adecuaciones porque en la configuración, porque bloquean en ocasiones la ejecución precisamente ya sea del Java o del Silverlight. Entonces la idea es, lo que estamos recomendando es que utilicen el Internet Explorer, pero si ustedes ya operan en algún otro navegador y funciona, no se limiten, no hay ningún problema. En ocasiones nos han reportado problemas relacionados con que calcula mal algún impuesto, algún importe, que no presenta cierto catálogo, etcétera. En la mayoría de las ocasiones es precisamente por el navegador, pero si ustedes ya lo probaron y no tienen ningún problema en la generación de la factura, lo pueden hacer sin mayor problema. Entonces iniciamos. Obviamente el acceso al aplicativo pues es desde la página principal del SAT. Pueden entrar por el menú de trámites o servicios o directamente dentro del apartado de lo más buscado, también el acceso directo a Genera tu factura, y en la sección de factura también si ustedes seleccionan la imagen de una chica que está en la parte superior izquierda con la letra A, los manda directamente a la sección de factura, y en la parte de abajo pues viene ya el acceso a Genera tu factura. En este caso, en la lámina, pues se describe el acceso a través de trámites y servicios. Bueno, no lo vamos a comentar porque seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, y entraríamos propiamente a lo que sería ya la generación. Partimos del supuesto de que también ustedes ya firmaron términos y condiciones de uso. Entonces lo único que van a hacer es generar la factura. Si es la primera vez que utilizan el servicio, pues obviamente les va a pedir que configuren sus datos. Le damos a la siguiente, por favor. Y ahí se manejan 3 pestañas dentro de la sección ya de Genera tu factura: datos del emisor, datos de emisor-receptor, del comprobante y del complemento. En este caso, pues estaríamos integrando en datos del emisor, pues hay que seleccionar del catálogo el régimen fiscal a través del cual vamos a estar emitiendo o por el cual vamos a estar emitiendo la factura. Si yo tengo más de un régimen,
pues pudiera tener arrendamiento, servicios profesionales. Entonces estaríamos seleccionando el régimen correspondiente, el tipo de comprobante que es ingreso, egreso, traslado. En este caso que vamos a estar viendo es un comprobante de tipo ingreso, y los datos del receptor pues hay que registrar en la parte del catálogo de clientes los RFCs, y si no lo tenemos porque ya agotamos nuestros 20 que tenemos, tendríamos la opción de en otros registrar. Se habilita de manera automática el combo para registrar el RFC, el nombre o razón social, y en la parte del uso del CFDI, pues obviamente esta información nos la tiene que dar nuestro cliente. Si no la conoce, le pondríamos por definir. Y en el caso de la residencia fiscal y número de registro de identidad fiscal, estos campos no son requeridos, solamente se deben de llenar cuando nuestro cliente sea extranjero y que en el sistema estemos capturando como RFC del receptor el RFC genérico de operaciones con público en general. La siguiente. Entonces estábamos hablando que tenemos, bueno, aquí vienen los datos de quien emite, el RFC del emisor, el nombre del emisor, el régimen fiscal. En nuestro ejemplo estamos hablando de que es una persona física con actividad empresarial y profesional, es el régimen 612, el tipo de comprobante es I de ingreso, y los datos del receptor. Aquí pueden ver claramente que nuestro usuario no tiene registrado como parte del catálogo de clientes a este receptor. Entonces selecciona otro y de manera automática se habilita del lado derecho el RFC, la casilla para el RFC. Entonces estamos hablando de que el receptor es una persona moral, se captura el RFC, ponemos el nombre o razón social. De estos datos los únicos requeridos pues obviamente son el RFC, tanto el nombre de ambos sería opcional. Aquí estamos hablando de que es un RFC nacional y por consecuencia no se habilita la opción de residencia fiscal ni el número de registro de identidad fiscal. En nuestro ejemplo se pone como uso G01, que es adquisición de mercancías, que es lo que está haciendo la persona moral. En este caso quien lo define no es el emisor, sino es el receptor, y si no conocen, pues ponen la genérica de por definir. Le daríamos siguiente y nos pasaría a la sección de comprobante. Aquí, si le damos siguiente, por favor, para ir viendo sobre la pantalla, nos pide que llenemos la fecha y hora de expedición, nos la pone por defecto, la fecha y hora que se está manejando en este momento, y la podemos editar, es editable. Recordamos que la podemos echar hacia atrás la fecha y la hora, pero son máximo 72 horas. Si yo quisiera poner uno por ejemplo, del 1 de julio, pues simplemente ya pasaron más de 72 horas. Me va a permitir capturarlo, pero al momento de timbrarlo me lo va a rechazar cuando lo estemos sellando. En el lugar de expedición, reiteramos, ya no va a ser poner el municipio y el estado, la ciudad y el estado, sino el código postal. Aquí ponemos 00120 y obviamente corresponde al código postal donde se está expidiendo la factura. La serie y el folio son datos de control interno. Si ustedes no tienen ese control, pues simplemente se dejan en blanco. Para efectos de nuestro ejemplo, le pusimos serie D1 y el folio 1. La moneda pues es en MXN, o sea, moneda nacional, peso mexicano. Y estamos diciendo que en el momento de la expedición del comprobante ya se hizo el pago. O sea, en el momento me hicieron la transferencia electrónica de fondos, y entonces tendría que estar utilizando un método de pago en una sola exhibición. No pudiera estar utilizando pago en una sola exhibición si la forma de pago es 99, que es por definir. En este caso debe de estar pagada, y si está pagada, entonces pues ya se le pone pago en una sola exhibición. Si no se tiene el pago, reiteramos, no se tiene que estar llenando con esta clave. Entonces, aquí estamos hablando de un ejemplo en donde es una persona física con actividad empresarial que le vende a una persona moral, se paga en el momento la contraprestación y se maneja como pago en una sola exhibición y transferencia. Condiciones de pago son comerciales. Si ustedes ahí ponen alguna situación comercial, lo pueden estar poniendo, es opcional. Y también nos pregunta si deseamos relacionar CFDIs. En este caso le vamos a poner que no.
y vamos a dar a agregar en la parte inferior donde vienen los conceptos. Entonces le daríamos siguiente y aquí pues lo que tenemos que tener listo ya pues es la clave de producto o servicio, la cantidad, la clave de unidad, la descripción, el valor unitario, el importe y los impuestos que en su caso se vayan a trasladar. En el caso de la información de los impuestos es la base, el tipo de impuesto, el tipo de factor, la tasa o cuota. Y para efectos de la clave de producto o servicio, pues estaríamos utilizando directamente, en este caso, el aplicativo. Sin embargo, ustedes para no estar tratando de ubicar en el momento la clave, lo que pudieran hacer es a través de la herramienta que tenemos publicada en el portal, descargarla. De hecho, vamos a hacer una actualización a esta herramienta para hacerla todavía más simple, más sencilla, para que ustedes puedan, ya sea a partir de una palabra clave o de ir ubicando de acuerdo a las diferentes categorizaciones, puedan estar ubicando su producto. Entonces, con esta información pasaríamos a la pantalla en donde propiamente se está registrando el producto o servicio, la línea de concepto, ¿no? Antes era una línea literal, ahorita es un concepto, pues es a través de esta pantallita, y obviamente podemos ubicar la clave del producto. Estamos hablando de que se van a comercializar pantallas de plasma, van a ser 5. Aquí ya el sistema, bueno, ya tenemos cargado el ejemplo, que la clave es la 52 16 15 42. Y recordemos que aquí para ubicarlo podemos teclear las primeras letras de alguna palabra clave que ubique el producto. Si a lo mejor si es algo relativamente común, si le ponemos pantalla, pues nos van a aparecer todas las opciones de pantalla y seleccionaríamos la correspondiente. A lo mejor si es algún fruto, algo, por ejemplo, berenjenas, ¿no? A lo mejor no encuentran precisamente en el catálogo berenjena, pero al final es un vegetal, es un producto comestible, un alimento, y obviamente en el catálogo pudieran estar haciendo con la herramienta la ubicación de nuestro producto, y obviamente una clave genérica es la que pudieran estar utilizando dentro de la clave. Pero en este caso en concreto, pues estamos utilizando esta porque son pantallas de plasma, cantidad son 5. La clave de unidad, pues es obviamente una pantalla, pues se maneja no por kilos, metros, ni unidades de tiempo, simplemente es una pieza y como tal, pues se maneja la clave H87, que es pieza, y cualquier cosa, cualquier producto pues que se maneje como una pieza, pues se pudiera estar catalogando con esta clave de unidad. La descripción, aquí le estamos poniendo pantallas de plasma, y obviamente aquí no está limitado a lo que traemos en el catálogo. Ustedes pudieran estar poniendo pantallas de plasma de tantas pulgadas, de tal marca, tales características, etcétera, etcétera. Todo lo que requieran lo pueden estar incluyendo. El valor unitario, estamos hablando de que es de 10,000 pesos. En automático el sistema hace la multiplicación de 5 por 10,000, pues el importe se calcula. Si hubiese algún descuento se integra, en este caso concreto no tenemos. Y en la parte inferior de esta pantalla se define si hay que agregarle alguna información adicional. En este caso estamos seleccionando la pestaña de impuestos, seleccionamos y en automático se estaría abriendo del lado o habilitando del lado derecho de donde está la etiqueta del título, donde dice conceptos, la sección de impuestos. Entonces ahí nos iríamos, en la siguiente pantalla lo vamos a ver, y ahí ya decimos si es una retención o es un traslado. En este caso, pues es un producto que causa IVA, que se traslada, y obviamente le ponemos que es traslado. Y nos pide cuál es la base. En este caso estamos hablando que los 50,000 es la base, que es la parte que causa el IVA, el importe. Se captura ahí el impuesto, que es el 02, que es IVA, y obviamente si el tipo de factor, si es tasa o cuota. En el caso del IVA, pues es tasa. La tasa, que sería el 16%, para efectos del sistema, pues se maneja en decimales, o sea, sería 0.16, y el importe sería ya en automático no lo calcula, y serían 8,000 pesos de IVA de estos 50,000. Se le da a agregar, y en la parte inferior se van enlistando
los impuestos que se están trasladando. Si quisiéramos, si fuera otro tipo de producto y quisiéramos desagregar o trasladar el IEPS, pues se pondría de la misma manera. Si nosotros tuviéramos la necesidad de ubicar una retención, una vez que ya capturamos los traslados, estaríamos capturando lo correspondiente a la retención. En este caso, en la parte de abajo, supongamos que nos equivocamos o que siempre ya nos dimos cuenta que no causaba IVA nuestro producto, pues simplemente en el tachecito se le da y se borra. Si quisiéramos ajustar algo, porque a lo mejor nos equivocamos y en lugar de poner 50,000 le pusimos 5,000, le damos editar en el lapicito y el sistema nos permitiría. En el caso de nuestro ejemplo, simplemente ya son los 50,000 de base, el impuesto es el IVA, va a ser tasa, cuál es la tasa o cuota, en este caso es tasa del 16% y el importe que te lo calcula en automático, le damos a agregar y ya estaría completado nuestro ejemplo de los impuestos, ¿no? Dijimos que son televisores, que son 5, valen 10,000, se capturó la parte de los impuestos y ya le daríamos a aceptar y ya nos regresaríamos a la siguiente parte de la pantalla del sistema y en la siguiente ya veríamos cómo en la parte de abajo de donde se está capturando lo que estamos facturando, en automático se presentan los diferentes impuestos. Nos han reportado algunos contribuyentes que en esta sección de repente se habilita y te permite modificar. No modifiquen si el sistema les desaparece ahí, a lo mejor es por una cuestión de estabilización. Si les permite editar esta sección, no la muevan, en automático los datos que cargan son los correctos, no la tendrán que estar editando, porque si la editan obviamente puede tener ahí algún tema de las validaciones que estén chocando, y la idea es que en el momento esta sección ya esté inhabilitada y nada más sea así como informativa del detalle del cálculo que acaban de capturar. Entonces, se guardaría el comprobante, recomendación como en todo sistema, no vayas a fallar y volvamos a perder todo. Entonces se guarda el comprobante y acto seguido, en la sección de complementos le damos, para efectos de nuestro ejemplo, no se estaría capturando ninguna información, simplemente aquí en este ejemplo no aplica ningún complemento de los que tiene el servicio y obviamente ya nos iríamos directamente a la parte de sellar y firmar comprobante, ¿no? Entonces le daríamos sellar y comprobante y ya nos pasaría a la pantalla en donde estaríamos registrando los datos de nuestra firma electrónica si somos personas físicas. Bueno, en este caso estamos hablando de que es una persona física y estaríamos capturando los datos del contribuyente, del certificado de sello digital. Aquí estamos hablando de que es de un sello, el certificado y la llave privada, y se sellaría el comprobante. En este momento es donde propiamente se aplican todas las validaciones del estándar, del esquema, todo lo que nos dice la parte técnica, y si hay algún error, pues simplemente nos lo va a estar manifestando el aplicativo. Si no hay ningún problema, en automático nos presenta la siguiente pantalla, en donde ya te dice que el comprobante fue certificado de manera exitosa, quién fue el emisor, el receptor, el folio fiscal y pues los botoncitos que ya conoce la mayoría de ustedes, que te permite descargar el XML, descargar la representación impresa y la opción de agregar una adenda, ¿no? Y pues básicamente con esto estaríamos cerrando el primer ejemplo. Las dudas o comentarios que tengan, por favor envíenlas por chat. Al final vamos a seleccionar algunas para darles respuesta y algunos otros, si tienen alguna duda de cómo clasificar el producto o ubicar la clave de producto, lo pueden plantear y nuestros compañeros les van a estar apoyando en poder ubicar la clave de producto o servicio, o cómo lo pueden estar ubicando dentro del catálogo para que se les facilite la emisión del comprobante. Entonces, Eduardo nos va a ayudar con el segundo ejemplo, por favor. Claro que sí, Pedro, y este segundo ejemplo obedece a un caso muy común que se tiene para el llenado. Le damos siguiente, por favor, para el llenado de un comprobante
de arrendamiento de casa habitación amueblada. Hay que recordar que cuando es una casa habitación amueblada la que se renta tiene una particularidad que causa IVA. Cuando es casa habitación simplemente ahí no estaría causando IVA. Vamos a tomar el ejemplo de casa habitación amueblada para ver el efecto del IVA. En caso de que no lo tengan con esta característica, lo único que tendrían que hacer es no estar seleccionando la parte del IVA. Vamos directamente a la siguiente pantalla. Vamos a estar llenando, al igual que en el comprobante de actividad empresarial, los datos de emisor, receptor, comprobante y complemento. Es decir, estos vienen por default en la aplicación y vamos a ir visualizando cuáles son los que vamos a seleccionar para poder ir llenando nuestro comprobante. Le damos siguiente, por favor. En el ejemplo vamos a identificar que en los datos de emisor y receptor, como mencionaba Pedro, igual ya hicimos el ingreso a la herramienta gratuita, también ya aceptamos términos y condiciones y vamos directamente a la parte del llenado. En la parte del emisor ya se capturaron los datos previamente de nosotros, que somos los emisores. Se tiene el nombre o razón social, que está abierto a que lo podamos o no lo podamos ingresar. En este caso decidimos ingresarlo como ejemplo. El régimen fiscal, arrendamiento, el 606. Hay que recordar que cuando capturamos un RFC de persona física nos va a habilitar todos los regímenes de persona física posibles y de acuerdo al catálogo que tenemos establecido. El tipo de comprobante va a obedecer a un ingreso. De igual forma lo estamos seleccionando y también vamos a agregar los datos del receptor. No pudimos en este caso agregar a nuestro catálogo, toda vez que tenemos la opción de ingresar 20, sin embargo tenemos la opción para agregar otro, lo agregamos. Vamos a poner el RFC de una persona moral que obedece a 12 posiciones únicamente. Hay que recordar que personas físicas son 13 posiciones. El nombre o razón social, como lo identificamos de igual forma, es abierto. En este caso decidimos no ingresarlo, son cuestiones comerciales, lo dejamos abierto. Y el uso del CFDI lo establece el receptor. En este caso no tenía contemplado cuál era el uso que le iba a dar, vamos a ingresarlo por definir en este catálogo y hay que recordar que ese sí es un campo obligatorio. Vamos a darle en siguiente para que nos vayamos directamente a la sección de comprobante. En la sección de comprobante son los mismos campos que se mencionaban anteriormente, el dato de fecha y hora. Ahí tenemos la ventana de las 72 horas que podemos estar modificando este campo. El lugar de expedición es, como se mencionaba también anteriormente, el lugar en donde se está emitiendo el comprobante. Seleccionamos aquí un código postal. Obedece a 5 campos, va a estar haciendo esa validación, que efectivamente vengan un código postal de acuerdo al catálogo que tenemos. Aquí no nos va a aparecer algún error, sin embargo, en el momento en el que intentemos certificar, si no ingresamos el dato del código postal, nos estaría arrojando ese error. Serie y folio son datos comerciales, vamos a dejarlos como 01 y folio 1 para un control interno. Moneda, le vamos a poner MXN, que es los pesos mexicanos. En automático no me va a pedir que ingrese un tipo de cambio. La forma y el método de pago. El método de pago vamos a ponerle que es pago en una sola exhibición. Y la forma de pago que es un cheque nominativo. Ya hizo el pago, me dio el cheque, era del mismo banco, pasó en automático. Y por consiguiente esta transacción se está llevando en una sola exhibición. No vamos a agregar CFDIs relacionados. Hay que recordar que este campo de CFDIs relacionados es para ingresar principalmente cuando es una nota de egreso, cuando vamos a seleccionar el complemento de pago. En este caso no lo estamos haciendo así y por consiguiente le damos agregar y nos vamos a la información de los conceptos. Le damos siguiente, por favor. Bien, aquí la clave que hemos decidido ingresar de acuerdo a la descripción, que es de la renta de un mes, decidimos poner el catálogo del 80 13 15 00 que corresponde a alquiler y arrendamiento. Es una clave genérica que está clasificada hasta la clase. Hay que recordar que eso es lo
interesante de poder ingresar, y con que hasta la clase lo estemos ingresando es suficiente. Si encontramos el catálogo de una forma más específica, alquiler de oficinas o algo por el estilo, pudiéramos estarlo seleccionando también. En el ejemplo pusimos esta parte de alquiler y arrendamiento, es algo muy genérico, y lo cual estaría ingresándose de forma correcta. La cantidad le vamos a poner 1 toda vez que estamos cobrando una renta. Y la clave de unidad servicio es la E48, es una unidad de servicio. Y en la descripción sí lo vamos a ingresar de forma más detallada. En la forma más detallada pusimos renta del mes de julio 2017. Bien, el valor unitario es la parte que estaríamos cobrando. En este caso pusimos 5,000. Me hace una multiplicación por la cantidad y en automático me pone que el importe va a ser de 5,000. Hay que recordar que cuando estamos llenando un comprobante de arrendamiento, tendríamos que ingresar la información de la cuenta predial. En la parte de abajo me aparece la opción, la estaría seleccionando, así como también hay que recordar que estamos haciendo una renta de casa amueblada, lo cual va a estar causando un impuesto trasladado. También la selecciono. Vamos a darle siguiente para que vayamos a estas pestañitas. Bien, en la parte de impuesto vamos a tomar la base que fueron de los 5,000. El impuesto que vamos a trasladar es el del IVA. El tipo o factor obedece a una tasa. Hay que recordar también que tenemos la tasa o cuota. En este caso es la tasa. Tasa o cuota, vamos a poner que es el IVA al 16%. .16 en este caso, para que me haga la multiplicación, y en automático me va a poner la cantidad del importe, que es de 800 pesos. Le vamos a dar a agregar. Abajo vamos a ver cómo se van a desplegar dentro de la misma pantalla. Tenemos los botones de acciones. En caso de que nos hayamos equivocado, podamos eliminarlo, o en su caso hacer una modificación directamente sobre las cantidades que ya hayamos ingresado. En este caso está en correcto y le vamos a dar siguiente. Bien, tenemos la otra pestañita que previamente habíamos seleccionado de la cuenta predial. En este caso vamos a agregar la cuenta, nos lo marca como un campo obligatorio, lo ingresamos y con eso estaríamos concluyendo la parte del concepto. Le damos siguiente, por favor. Y se va a visualizar de igual forma que en el ejemplo anterior de actividad empresarial, un resumen de la información que ingresamos. Como se mencionaba, puede ser que aquí se pongan los botones de acciones en los cuales podamos modificar o estar eliminando la parte del importe de los impuestos. No se recomienda hacer eso, se recomienda de que si se van a modificar, regresemos a la parte de los conceptos y ahí se hagan todas las modificaciones correspondientes. No ha sido una generalidad. Sin embargo, si les aparece de esa forma, regresar a conceptos, modificarlo, y aquí propiamente tendríamos ya el resumen del comprobante que estaríamos ingresando. Vamos a guardar el comprobante en caso de que no lo queramos certificar en este momento. Se va a guardar por un periodo de 72 horas y en el momento que así lo decidamos, ingresamos y sellamos el comprobante. Vamos a darle siguiente, por favor. Y aquí en la parte de complementos no vamos a ingresar ninguno, toda vez de que es una actividad que no lo contempla de esta forma. Incluso el llenado pues, es más sencillo porque no tendríamos que estar agregando esta parte. Y vamos a darle en sellar comprobante. Lo vamos a ver reflejado en la pantalla en la siguiente diapositiva. Hay que ingresar los datos de la firma electrónica avanzada. Hay que recordar que para personas físicas tenemos esa facilidad de hacerlo únicamente con la firma electrónica. Si tenemos los sellos digitales, de igual forma los podemos utilizar. En este caso, tenemos sellos digitales, vamos a ingresarlos, la llave de nuestra clave privada, nuestro certificado, la contraseña. En este momento estaríamos firmando el comprobante, asegurando que los datos que ingresamos son correctos y estaríamos sellando y certificándolo. Más adelante en la siguiente pantalla vamos a identificar cómo se visualiza el comprobante, el folio fiscal que se ingresa, el RFC, nombre o razón social del receptor. En este caso no nos aparecieron. Hay que recordar que el nombre o razón social no lo ingresamos desde el principio. La fecha de la emisión, la fecha de la certificación, el efecto, nos aparece una I que fue un comprobante de ingreso. El total, aquí ya nos aparece la parte del ingreso por arrendamiento más el IVA.
y la parte de acciones en donde vamos a poder estar descargando el XML y el PDF, los cuales podemos estar descargando y enviarlos a nuestro cliente por vía correo electrónico, y también la opción de agregar alguna adenda. Vamos a darle siguiente, por favor, para ingresar al siguiente ejemplo. Este ejemplo, Pedro, también, no sé si quieras comentarlo, es un ejemplo genérico de las actividades empresariales y profesionales que se ha dado, nos han consultado bastante. Sí, básicamente, si le damos a la siguiente, estaríamos llenando un comprobante que tiene que ver con honorarios médicos. Una persona que está por honorarios, que le está facturando, en este caso, a una persona moral, y que estaríamos, además de identificar la clave de producto de servicio, identificando el tema de cómo se debe de plasmar una retención. Básicamente aquí sería la diferencia con relación al resto de los ejemplos que acabamos de comentar. Y obviamente la siguiente. Igual, ¿no? Tenemos emisor, receptor, comprobante, se integran los datos de quien emite la factura. En este caso es el mismo régimen, el 612, que tiene que ver con persona física con actividad empresarial y profesional. El tipo de comprobante, aunque estamos hablando de que es propiamente un honorario el que se va a estar facturando, es un ingreso. Se registran los datos del cliente, el uso del CFDI, que en este caso la persona moral le señala a nuestro profesionista, que es gastos en general, el G03, y le damos siguiente. Queremos ponerle el foco en la parte de, ya los datos de la siguiente, por favor. Obviamente del comprobante, la fecha de emisión, lugar de expedición, reiteramos, se tiene que poner el código postal, en la moneda con la cual se está haciendo la transacción. En estos casos, en todos los casos que vimos son peso mexicano, MXN. Igual hay una transferencia electrónica de fondos, se pagó al momento de la emisión de la factura, o sea, ya estaba pagada, entonces por eso se maneja pago en una sola exhibición, y no se van a agregar CFDIs relacionados, puesto que no es una nota de crédito, no estamos hablando de un comprobante de pagos y ningún supuesto en donde se tiene que referenciar un comprobante previo, simplemente es una prestación de servicios y como tal lo estaríamos reflejando. Entonces nos iríamos a la parte ya propiamente de lo que sería agregar el concepto, le daríamos agregar, y aquí es donde viene la parte interesante de qué clave de producto o servicio voy a estar utilizando si estamos hablando de que es un honorario. Le damos a la siguiente, y en este caso, la siguiente, por favor. Estamos en el ejemplo que estamos hablando de que es un médico, son honorarios médicos, estamos utilizando la clave 85121600, servicios médicos, y como clave de unidad la E48, unidad de servicio. Aquí, Eduardo, si nos puedes apoyar con algunos comentarios sobre precisamente la clave, porque cuando estábamos haciendo el ejemplo, pues obviamente se comentaba que hay ya específicas, porque esta es la genérica, ¿no? Es correcto. Al momento de que estemos seleccionando la clave de producto o servicio, encontramos servicios médicos como relacionado hasta la clase, y que en ese momento estaría el comprobante llenado de forma correcta. Sin embargo, también encontramos algunas especialidades de servicios médicos como son odontológicos, de servicios que apoyan para alguna enfermedad del corazón o alguna otra especialidad relacionada a servicios médicos. Eso ya sería algo más específico y también estaría llenado de forma correcta. Si no lo encontramos alguna rama de la medicina que podamos estar seleccionando, únicamente lo tendríamos hasta servicios médicos de forma correcta. De hecho, un tip es que todas las claves que terminen en 00, pues son las genéricas, y ya sea que termine en 00 y utilicemos la genérica o que nos vayamos a la específica, para efectos de identificar el producto o servicio sería correcto. En este caso, si nos ve algún médico que facture sus servicios, que seguramente hay que sí lo hacen, y tengan la duda de qué clave de producto o servicio pudieran estar utilizando, esta es la genérica, y no importa si es un médico general, no importa si es un especialista, para efectos fiscales sería válida esta clave 85121600, servicios médicos,
para que estuvieran registrando lo que están facturando. En el caso de la clave de unidad, es un servicio, al final, aunque sea una consulta, aunque sea algún servicio médico, son servicios y como tal, la clave de unidad que estamos poniendo, la E48, si ustedes llenan como médicos, como profesionales de la medicina, sus facturas con estas claves, no hay mayor problema, son válidas y de hecho dentro de las guías, dentro de los ejemplos que vamos a estar publicando en el portal, pues ya se va a estar manejando esta información y si ustedes lo llenan de esa manera, si se encuadra el ejemplo a su actividad y a su operación, lo pueden utilizar sin mayor problema, ¿no? Y bueno, en la parte de la descripción, como comentábamos hace un momento, bueno, la clave es genérica, servicios médicos, pero aquí podemos poner honorarios médicos, honorarios de servicios dentales, la consulta, hasta entendería que pues todo lo que tenga que ver con la medicina, ¿no? El valor unitario son 2.500, el importe pues como es una cantidad 1 por el precio unitario nos da 2.500. En este caso no hay un traslado del IVA por el tipo de actividad, pero sí hay una retención. Recordemos que estamos hablando de que la transacción se realiza con una persona moral y hay una retención. Entonces, en la parte de abajo, donde vienen los adicionales, seleccionamos impuestos y en automático se habilita la pestañita en la parte superior de impuestos. Y aquí, Eduardo, si nos apoyas explicando esta sección de las retenciones. Claro que sí, Pedro, con mucho gusto. La parte de adicionales seleccionamos impuestos, con lo cual se está desplegando una pestañita adicional. Le vamos a dar siguiente para identificar en la pantalla cómo se estaría reflejando. Hay que recordar que servicios médicos no causa IVA, entonces aquí en los impuestos no estaríamos seleccionando IVA, sino estaríamos seleccionando una retención de impuestos sobre la renta. La base obedece a la misma cantidad y el costo que especificamos de la consulta. Lo traemos como 2.500, el impuesto que es de ISR, el tipo de factor que también es una tasa, y de acuerdo a la legislación fiscal traemos una tasa o cuota de retención del 10%, lo ponemos como 0.10 para que en este caso haga la multiplicación de 2.500 por 0.10 y nos dé un importe de 250. Le estaríamos dando a agregar y en la parte de abajo de la pantalla estamos visualizando cómo se refleja esta parte de los impuestos, con los botones de acciones para eliminarlo si queremos eliminarlo o estarlo modificando directamente en la pantalla, y con esta parte estaríamos incluyendo la retención del IVA. En caso de que sea algún servicio profesional no médico que sí cause IVA, aquí también en esta forma podríamos estar agregando los datos del IVA. Para el caso en concreto únicamente agregamos los datos de la retención de ISR. Es correcto. Entonces, ahí, al igual que en el caso anterior de los traslados, nada más que aquí es una retención, se capturan los datos, se le da a agregar y en la parte inferior se van a estar agregando esos movimientos. Si nuestro ejemplo tuviera IVA, pues obviamente se le pone traslado, se capturan y en la parte de abajo se estaría llenando esta parte. Igual ahí se puede editar, se puede eliminar y se le daría continuar, ¿no? Y básicamente se completaría el registro de nuestro ejemplo. Si le damos siguiente, obviamente ya el proceso de guardado, de sellado, pues se maneja igual que el resto de las facturas que hemos comentado y como siempre lo han hecho, se guarda, se sella el comprobante. Aquí miren, se va reflejando en impuestos trasladados, queda en blanco porque no hay un impuesto que se traslade. En impuestos retenidos se maneja, en este caso, el ISR y con el importe, y obviamente esto es informativo y se extrae de la parte que se capturó previamente. Igual esta parte no se tiene que, debe de estar deshabilitada en la mayoría de los casos. Si hubiese ahí alguna situación en la que el sistema te lo habilite, no lo editen, simplemente lo guardan y lo pudieran estar sellando el documento. Y obviamente ya si le damos sellado, pues ya nos piden nuestros datos de la firma o del certificado de sello digital para que se complete el proceso de generación. Si hay algún tema ahí con las validaciones, nos lo reportaría. Si no, pues simplemente nos manda ya la pantallita. Si le damos a la siguiente,
Esta es la parte del sellado, perdón, de los complementos que no aplican en nuestro ejemplo. Le damos siguiente. Aquí nos pide cargar los certificados de sello de fiel, le damos siguiente. Y ya se completaría el proceso y nos permite tanto recuperar el XML, la representación impresa, que es el PDF, y con los datos que ya conocemos, ¿no? Y con esto pues concluiríamos propiamente los ejemplos de llenado de la factura. Reiteramos, la información la vamos a estar publicando, están documentando estos ejemplos para que ustedes, si se encuadran en lo que ustedes comercializan, por ejemplo, honorarios, a lo mejor no es un honorario médico, pero sí es un honorario que les puede servir, porque al final la clave del servicio pues va a ser la misma, la clave de unidad, nada más variaría el producto o servicio. En el caso del arrendamiento también, vamos a sacar algunos ejemplos adicionales conforme vayamos avanzando, de acuerdo a cómo vayamos viendo la demanda de información en nuestros canales de atención. Y la idea es que ustedes lo descarguen y si a ustedes les aplica uno u otro ejemplo, lo puedan descargar, ya sea como su guía, y cada vez que generen una factura, pues simplemente ya no van a ponerse a ubicar dónde está la clave de producto o cuál era la clave que iban a utilizar para la unidad de medida. Simplemente toman su guía y obviamente van llenando el comprobante para facilitarles precisamente la generación de la factura. Tenemos, entiendo, preguntas, pasaríamos a la sección de preguntas y antes de concluir la transmisión. Los que tienen proveedor, ¿pueden seguir usando la versión 3.2 hasta noviembre? Es correcto, si el aplicativo del SAT de generación de factura ya migró a la versión 3.3, pero si ustedes operan a través de alguna herramienta de algún proveedor, incluso a través de la herramienta de factura fácil de Mis Cuentas o del app del SAT móvil, estas aplicaciones siguen en la versión 3.2 y como bien comentan, hasta el 30 de noviembre es válida esta versión y sería obligatorio a partir del 1 de diciembre. Durante el periodo julio-noviembre es válido seguir utilizando la versión 3.2 y como ustedes lo definan, pueden ahorita utilizar la versión del SAT ya en la versión 3.3 o con la de algún proveedor que ya tenga actualizada su aplicación, o con la versión 2 si es para efectos fiscales es válida, ¿no? Quiero facturar con tasa cero. ¿Cómo le hago? Bien, bueno, tenemos aquí que la tasa cero efectivamente al momento que ingresemos a la parte de impuestos lo estaríamos seleccionando como tasa y la parte del rango en el cual tengamos que estar facturando nos permite estar desde 0 hasta 16, que es la tasa que soporta el IVA, y no habría mayor problema. Tenemos que estar seleccionando, se agregaría en la parte de un impuesto trasladado propiamente con un concepto de cero, efectivamente, y se estaría reflejando en la factura de esa forma. De hecho, estarían una de las guías que vamos a estar publicando, sería precisamente un ejemplo con este supuesto, cuando es una tasa cero. Es correcto. Para que veamos los pasos que se tienen que seguir y quede conforme a cómo se debe de registrar en el sistema. La siguiente. ¿Hay una clave para lo que no está en el catálogo? Bueno, pueden existir productos o servicios que no estén específicos dentro del catálogo, pero si bien hay una clave genérica que para lo que no se ubique, no es recomendable, porque al final debe de existir alguna clave que a lo mejor no llegue al detalle del producto que estamos comercializando. Sin embargo, lo pudiéramos clasificar en algún grupo, se le llama clase, ¿no? Propiamente, en donde nos permita ubicarlo. Hasta ahorita no hemos ubicado nada que no se pueda clasificar en algo que sea más general. O sea, me queda claro que pueden existir productos que no están en el catálogo nombrados expresamente, pero sí hay un conjunto de elementos que nos permita, le llamábamos la clases, que nos permitan ubicar el producto. Entonces, si bien existe la clave, no es recomendable porque al final esa clave forma parte de la descripción del bien o servicio que estamos facturando, y obviamente uno de los requisitos de las facturas es que se identifique el bien o producto que se está enajenando, y obviamente eso también le
sirve a su comprador para que pueda, en su caso, poder deducir o acreditar esa factura, y obviamente si usted le pone como que no se identifica, pues pudiera tener ahí algún tema a su cliente. Entonces no es recomendable, y de hecho yo sugeriría que no la usen bajo ninguna circunstancia esa clave genérica. Más bien traten de ubicar en qué familia, clase está su producto, y a lo mejor no es precisa, pero sí forma parte de una familia, ¿no? A lo mejor es un químico, a lo mejor es igual hasta un servicio, ¿no? Se puede llegar a un nivel de servicio sin necesidad de ser tan específico, pero la clave genérica así de no se localizó, respondiendo a la pregunta, sí existe, pero no se recomienda utilizar. Y ahí es donde recomendaríamos utilizar la herramienta que tenemos publicada en el portal del SAT, en el cual vamos a ir seleccionando si es una clave, si es un producto, si es un servicio, a qué tipo de servicio o producto obedece, y lo estaríamos relacionando hasta la clase, como comenta Pedro. No tenemos identificado alguno que no pudiera estar ingresado, y utilizar esta herramienta que está libre y para su descarga en la página del SAT. La siguiente. ¿Cómo desglosar la retención del IVA? En los ejemplos que acabamos de Es comentar, correcto. viene, ¿no? Teníamos una parte de retención de IVA. Por ahí nos hicieron llegar una pregunta a través de nuestros canales remotos en la cual estaban intentando aplicar la retención, pero en un traslado. Entonces, al momento de que en el traslado le ponían una tasa de las 2/3 partes del IVA, nos decían no está en el rango. Entonces, ahí no lo permitía. Hay que darle en la parte de retención, y es ahí donde el rango permitido sí te va a permitir ingresar la retención del IVA. Y básicamente es bajo el mismo procedimiento que traemos en el ejemplo del impuesto sobre la renta, y obviamente ahí lo único que cambiaría es seleccionamos que es El IVA, impuesto. que es las 2/3 partes, que es 10.6666. ¿Es correcto? Sí. Y sería de la misma forma. De hecho, también estamos preparando un ejemplo en donde haya traslado de IVA y retención de renta y retención de IVA. La cancelación del CFDI para 3.3 es a partir de enero del 2018, o ya se pueden generar archivos de CFDI 3.3 y mandar a cancelar. Bueno, el proceso me imagino que la pregunta va en el sentido del proceso de cancelación, que está supeditado conforme a la reforma al código, que exista la aceptación del receptor. Ahorita, independientemente de que sea 3.3, 3.2, la factura se puede cancelar conforme lo venían haciendo, bajo el procedimiento de que ustedes ingresan al portal, solicitan la cancelación, firman la cancelación y se realiza en automático. Así vamos a estar operando, y a partir de enero sería cuando estarían entrando en vigor las disposiciones y los procesos de autorización de la cancelación. Pero ahorita de aquí hasta diciembre operen como lo vienen haciendo, como lo han hecho en los últimos años, directamente operan la cancelación independientemente de que si es una versión 3.2 o 3.3. En el portal del SAT, para hacer una factura no me permite poner la dirección. ¿En dónde la puedo poner? Bueno, es correcto, ya en el esquema de la nueva factura ya no contempla los domicilios. Si ustedes tienen necesidad de incorporar el domicilio, tendrían que agregarlo como parte de la adenda, no como parte del comprobante, y obviamente eso ya les implica que tener o desarrollar algo adicional para que puedan estar integrando como un dato dentro del documento, no dentro de la factura, porque dentro de la factura ya no lo van a poder hacer, dentro del documento como una adenda, pero obviamente eso ya es una cuestión ya más técnica, ¿no? Y obviamente a través de la aplicación del SAT no lo van a poder hacer. Podrían hacerlo, solo si tienen una herramienta que les permita generar una adenda, y esa adenda en el portal si tenemos la funcionalidad de integrar al comprobante que acabamos de generar, pégale la adenda, pero obviamente tendrían pues una necesidad de integrar otra herramienta. De entrada, pues la recomendación es si ustedes requieren un comprobante que traiga los domicilios, y obviamente ese domicilio se va a integrar dentro de la adenda, pues tendrían que estar utilizando
no la herramienta gratuita del SAT, sino alguna otra herramienta que les permita incorporar esa información. Y recordar que esta parte de que los domicilios no estén ingresados obedece a que no es un requisito que los domicilios se encuentren dentro del comprobante, por lo cual una factura generada en la herramienta gratuita y que no contenga los domicilios tanto del emisor como del receptor es una factura que está elaborada de forma correcta. Y si me pagan en efectivo al momento, ¿cómo meto el complemento de pago? Ok, si al momento de emitir la factura me la pagan, no aplica el emitir el comprobante de recepción de pagos. Ahí, requisitaríamos la forma de pago y el método de pago, y ya integrando esos campos ya no me obliga la norma a emitir el comprobante de recepción de pagos. Si emito la factura y a los días me pagan, ahí en ese momento sí se tendría que estar generando el comprobante de recepción de pagos. Pero si aquí, si entendimos bien la pregunta, ya al momento de emitir la factura me pagan, se llena que se pagó la factura en efectivo, transferencia, como haya sido, y en una sola exhibición, y ya no está obligado a emitir el comprobante de recepción de pagos. ¿Se calcula el impuesto por producto? Es correcto, de hecho ese es uno de los cambios, ¿no?, dentro del esquema de la nueva factura. A nivel de la línea de concepto, o sea, a nivel de producto, se tendría que estar calculando tanto el impuesto que se traslade como el impuesto que se retenga. Anteriormente también lo tenían que hacer de esa manera, nada más que no se veía reflejado en la factura, y al final lo único que hacíamos era poner el IVA a nivel del global de la factura. Sin embargo, si dentro de lo que estábamos facturando traíamos productos exentos, tasa cero y grabados al 16%, teníamos que hacer el cálculo para saber cuánto tenía que estar reflejándose en la factura de manera global. Pero como bien comenta, a partir de esta nueva versión ya el tema del desagregado de los impuestos es a nivel de línea de concepto o a nivel de producto. Únicamente agregar ahí que también los descuentos van a nivel de cada concepto, ¿no? Es correcto. Si tengo que facturar y después me hacen la transferencia, ¿qué pongo en condiciones de pago? Bueno, en el caso de las condiciones de pago no es propiamente un campo que sea de carácter fiscal, es más, atiende más a cuestiones comerciales. Entonces ahí ustedes pudieran poner pago a 60 días, pago a 30 días, pago a 2 semanas, ahí son las condiciones de pago. En la parte que sería fiscal sería la forma de pago que le tendrían, si al momento de emitir la factura no le han pagado, tendrían que decir forma de pago por definir, y en el método de pago sería pago en parcialidades o diferido. Expedí una factura con el portal del SAT versión 3.2, me la están pagando en parcialidades a partir de este mes. ¿Cómo obtengo el CFDI en la versión 3.3 de cada parcialidad? Sí, aquí básicamente se tendría que estar generando una factura por cada parcialidad. Recordemos que al momento de que se dio la transacción o se celebró propiamente la primera factura, que sería por el monto total de la transacción, se emitió en una versión 3.2 en donde no existía la obligación de emitir el comprobante de pagos, y por consecuencia se tendría que estar facturando la parcialidad como lo veníamos haciendo. De hecho, en este caso, como vamos a facturar propiamente como un ingreso la parcialidad, estaríamos allí sí relacionando con el comprobante origen, ¿no?, que es el de la versión 3.2, y es un comprobante de ingreso, se relaciona, y estaríamos diciendo que es una parte es una parcialidad de una factura previa. Es correcto. Si a mi cliente siempre le extiendo la factura para que a los 30 días me la pague, ¿qué método de pago debo de escoger? Sería un pago en parcialidades o diferido, porque al momento de la emisión de la factura no se ha pagado. Obviamente la forma de pago sería por definir, el método de pago sería pago en parcialidades o diferido, y ya cuando le llegue el pago tendría que, si fuera después del 1 de diciembre, ya estaría obligado a emitir el comprobante de recepción de pagos. Así es. Si no se tiene pago al momento de generar el CFDI, no se agrega método de pago, y en forma de pago debe de ir 99.
O sea, en la forma de pago sí es correcto, 99, que es por definir, pero en el método de pago se tiene que poner que es pago en parcialidades o diferido. Si pago la factura en una sola exhibición, ¿qué método de pago debo de escoger? Si me la van a pagar 5 días después, dentro del mes. Bueno, si al momento de emitir la factura no ha recibido el pago, no importa que se lo paguen a los 5 minutos o a los 5 días o a los 5 meses, se tendría que poner forma de pago por definir y método de pago, pago en parcialidades o diferido. ¿Qué pasa cuando ya sé cómo me lo van a pagar, pero todavía no me lo pagan? ¿Qué método de pago debo de poner? De hecho, bueno, es prácticamente la anterior y aquí, bueno, aprovecho para comentarles que así sepan o les aseguren que les van a pagar de una manera. Como no tienen el pago, la recomendación es no pongan ninguna forma de pago, le tienen que poner pago por definir y en el método pago en parcialidades o diferido. ¿Por qué? Porque si no se las pagan y llega el periodo en el que tienen que presentar su declaración y obviamente no van a pagar el impuesto correspondiente, por ejemplo, al IVA, si la autoridad identifica discrepancias, porque ustedes dijeron que sí se las pagaron al momento de poner que fue pago en una sola exhibición y que les van a pagar en efectivo o en cheque o lo que sea, les pueden requerir ya efectivamente el pago del impuesto cuando realmente no ha causado porque no se los han pagado. Entonces, no importa, digo, de hecho es una mala práctica que queremos erradicar. Es básicamente, si no te han pagado la factura al momento que la expides, pues manifiéstalo de esa manera en la factura. Cuando te paguen, entonces ya lo manifiestas también a través de tu comprobante de pago, o si te lo pagan antes o durante la expedición de la factura, pues ahí sí vas a poner claramente que ya te pagaron. Entonces, si no te han pagado, aunque te lo pida tu cliente, no lo pongas porque puedes tener ahí algún tema con la autoridad fiscal y estarías pagando un impuesto que no es el que en realidad tienes que pagar. Y todo por tratar de hacer cosas que te está presionando tu cliente o que son malas prácticas. Simplemente no me las has pagado, le pongo forma de pago por definir y en el método de pago pondríamos pago en parcialidades o diferido. Adicional a que en caso de que tuviéramos alguna revisión, no tendríamos los documentos soporte de estar reflejando, por ejemplo, una transferencia o algún pago en cheque y posteriormente me lo paga en efectivo, entonces ya no tendríamos esta parte de estar relacionando los documentos. Y de igual forma, la parte de un pago en parcialidades o diferido, ya te estaría dando la opción de que posteriormente, cuando ya te pague, ya estarlo relacionando de la forma correcta, sí, de cómo se concluyó esa transacción. Es correcto. Para facturar con clientes en el extranjero solía agregar el IVA al 16% en ceros y la retención también en 0%. Y ahí, ¿cuál sería la duda? Ok, si quieren, igual eso lo platicamos, vemos cómo, igual eso lo pudiéramos poner en pregunta frecuente, a lo mejor si se refiere a lo que pensamos, pero igual lo platicamos después, ¿no? Porque no nos queda claro. En la forma de pago y método de pago, ¿qué se le pondría si mi cliente le facturo los primeros 5 días del mes y el pago lo realiza en el transcurso del mes y me la paga por transferencia? Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí, son las preguntas, creemos que es la parte que no les queda muy clara, sin embargo... Dirían, vamos, resumiendo el tema de la forma y del método, si al momento de que expido la factura no me han pagado, independientemente de que si me lo van a pagar al día siguiente, en 3 meses, en 4 meses, como sea, tengo que poner forma de pago no identificado, bueno, no, por definir, la 99, y en el método de pago tendría que poner pago, PPD. PPD, pago en parcialidades o diferido. Solamente cuando ya me la pagaron previo a la emisión de la factura o cuando estoy expidiendo la factura, en el momento que tengo en el mostrador a mi cliente y me paga y ya le facturo, entonces ahí sí voy a ponerle una forma de pago o la forma de pago con la que efectivamente me esté pagando
y como método de pago pondríamos pago en una sola exhibición. Si no me han pagado, invariablemente voy a poner como forma de pago la 99 por definir, y como método de pago, pago en parcialidades o diferido, el PPD. Digo, para resumir todas estas consultas que tienen que ver con la forma y el método, ¿no? Si puse mal el método de pago, ¿la tengo que cancelar? Bueno, precisamente lo que acabamos de comentar, ¿no? Si ustedes pusieron, para que puedan poner un método de pago mal, por ejemplo, que pusieron, esa es la ventaja del nuevo esquema, no me va a permitir poner pago por definir y poner método de pago en una sola exhibición. En estricto debería de rechazarse el comprobante. Pero suponiendo que le puse que fue pago en una sola exhibición y que puse pago en transferencia y efectivamente no me pagaron, la recomendación es que se cancele, porque existe el riesgo de que la autoridad diga, pues ya tú ya recibiste el pago, me tienes que enterar los impuestos, y obviamente pues estaría incluso la persona que recibe el comprobante de manera indebida, porque no estaría cumpliendo con todos los requisitos para solicitar una devolución o para aplicar la deducción, pudiera estar haciendo precisamente eso, que como ya tengo la factura y ahí dice que fue en efectivo y dice que fue por transferencia y que fue en una sola exhibición, y aunque no la haya pagado, puede estarla ya deduciendo, acreditando. Y obviamente, si existe de este lado alguna información de ese tipo y del lado de ustedes no aparece el pago, los pudieran estar requiriendo. Entonces, sí sería necesario cancelar la factura si ustedes la expiden y no se pagó o con datos incorrectos, y que se tenga que estar reponiendo la factura, ¿no? Es correcto, y eso considerando este periodo de transición, ¿no? Toda vez de que posteriormente las facturas que estén pagadas total o parcialmente, ya no se va a permitir la cancelación como la conocemos actualmente, ¿no? Sí, y eso va a ser ya a partir del 1 de enero del próximo año. Ahorita pues sí se podría hacer la cancelación, pero si los datos ya se están manejando de manera incorrecta, pues ya de una vez hagamos los ajustes y vayamos pues normalizando, ¿no? O afinando los detalles de la operación con nuestros clientes para evitar algún conflicto futuro. Es correcto. Erradicar esas malas prácticas, ¿no? Así es. Guardé un CFDI sin sellar, ahora ¿cómo lo puedo consultar para sellarlo? Bueno, igual aquí aprovecho para comentar. 3.2. Así es, si ustedes lo guardaron en la versión 3.2 y lo quisieran consultar ahorita, ya no estaría porque ya tiene más de 3 días que se cambió la versión, ¿no? Que fue el 1 de julio. Nosotros ya pasaron más de 72 horas y después de 72 horas se borran. Si ayer lo guardaron y hoy lo quieren continuar capturando o ya concluir el proceso y sellarlo, en la parte del menú, en la parte de la generación, en la parte superior derecha del sistema, viene la opción para consultar comprobantes en proceso de captura o pendientes de certificar, y simplemente ahí viene la relación de seleccionando esa opción, les aparecen todos los comprobantes que están en ese supuesto, y dando clic sobre el RFC, te carga la información previamente capturada y te permite continuar con la captura. Los 4 dígitos de la factura se tienen que poner, y el tipo de cambio en caso de dólares tengo que incluirlo en mi factura. Esto obedece a que en la versión 3.2, cuando seleccionábamos que fue por transferencia, tenemos que ingresar los 4 dígitos de la cuenta. Quiero pensar que a esto se refiere. En la versión 3.3 ya no tendríamos que estar agregando, si es por una transferencia, los datos de la cuenta. Y la parte del tipo de cambio, sí, efectivamente, si seleccionamos un tipo de moneda diferente a la de pesos mexicanos, tendríamos que estar agregando el dato del tipo de cambio. Es correcto. Pues bueno, muchísimas gracias por su participación. Nuestros compañeros que están atendiendo el foro van a seguir dando respuesta a las preguntas que quedaron pendientes. Les agradecemos su apoyo. Estamos a sus órdenes a través de los canales de atención, ya sea el telefónico, redes sociales o el web. En el caso del chat,
Les reiteramos que esta información de los ejemplos lo vamos a estar publicando en el portal del SAT y consúltenlo y poco a poco vamos a ir agregando ejemplos como el traslado de, bueno, cuando hay productos de traslado de IVA más alguna retención, etcétera, para que ustedes lo puedan estar consultando en el portal. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego, buen día.